Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos a los que se están conectando en este momento. Le damos la bienvenida como la Iglesia Catedral de la Fe a Edo. Queremos decirte que esta es tu casa y que cuando te quieras acercar vas a recibir un fuerte abrazo y seguramente Dios te va a sorprender. Amén. Bueno, Iglesia, Agustín, ¿qué tenemos que charlar hoy? Dame la placa de inicio, así tenemos el puntapié inicial. Bueno, ¿por qué debemos leer la palabra de Dios? En este tiempo, el pastor Sergio Papada el sábado pasado compartió de congregarnos. Qué bueno es refrescar, que es necesario, es vital para la vida cristiana congregarnos. Bueno, y hoy vamos a compartir y reflexionar acerca de por qué debemos leer la palabra de Dios. Y miren, hay un ejemplo, una historia que a mí la verdad que me hizo reflexionar hace mucho tiempo, que es breve, y dice así, dice que había un hombre rico que tenía mucho dinero, pero no tenía familia. Entonces, esto fue hace muchos siglos atrás, y este hombre decidió en una cena de fin de año invitar a los que colaboraban con él en su residencia, en su palacio. Entonces, bueno, en la mesa estaban sentados los que colaboraban con él. Y delante de ellos, delante del plato, de un lado había una Biblia y de otro lado un sobre. Entonces este hombre les avisa a los invitados, le dicen, miren, acá tienen una Biblia, ustedes pueden elegir, o un sobre con dinero. Lo que ustedes quieran elegir es mi regalo para este fin de año. Entonces dice que le pregunta al primero que tenía cerca de él, que era su sereno, el celador que cuidaba las propiedades, y él dice, mire, señor, yo realmente agarraría la Biblia, sé que es necesario, pero mi esposa está enferma, necesito dinero. Entonces dice, si no le molesta, voy a tomar el dinero, yo sé que es importante la Biblia. Y este hombre le dijo, mira, vos tenés la libertad, elegí lo que quieras. Y bueno, y agarró el dinero. Después, la mujer que cocinaba le dice, mire, yo voy a agarrar el dinero, yo no sé leer, no entendería, sé que es necesario, me han contado que es bueno leer la Biblia, pero yo realmente también tengo una situación económica difícil y me haría muy bien y estaría agradecida con Dios por agarrar el dinero. Entonces estaba el jardinero, y el jardinero dice, miren, yo sé leer, y sé que es bueno la Biblia, la conozco, pero también necesito el dinero. Entonces, bueno, agarró el dinero. Y estaba sentado ahí un joven que es el que cuidaba los animales de este hombre potentado, y el señor se adelantó a la situación, le dijo, me imagino que vos vas a agarrar el dinero porque me ha llegado a mis oídos que vos tenés una situación muy precaria económica, es más, andás casi descalzo, porque vivís muy lejos y se caminas mucho y no tenés para comprarte un calzado, y creo que a vos estaría bien. Entonces este joven le dice, Señor, mire, yo sé que el dinero es necesario, yo sé que el dinero es necesario, pero ¿sabe qué? Mi mamá me ha instruido que la palabra es lo que realmente alimenta. Yo sé que tener este dinero a mí me cambiaría la vida, pero yo sé que lo que hoy necesito es cambiar algo en mi corazón. Entonces yo necesitaría, si me muestra, tomar la Biblia y quedármela con ella. Entonces este hombre se asombró y le dice al joven, bueno, ¿puedes abrirla, por favor? Y cuando la abre, había 2 sobres. En un sobre había 10 veces más que lo que los demás tenían de dinero. Pero en el otro sobre estaba la escritura de las propiedades de este hombre. Este hombre estaba por fallecer y fue la manera que él tuvo de dejarle la herencia. Él quería dejarle la herencia y que confiara en Dios. Ahora, este joven estaba consternado por la situación y leyó algo que es lo que su mamá siempre le leía. Agustín, no te lo pedí, discúlpame. ¿Puedes buscar el Salmo 19? Me olvidé de pasarle ese texto a Agustín. Salmo 19, de 7 al 10. No pasa nada, Agustín, estamos en vivo, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó? Dice así, y este joven temblando leyó esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El 8, Augusto. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila el panal.
Este joven, la madre le habría inculcado esto. ¿Por qué les comparto esta historia? Porque esto es lo que yo les quiero transmitir con la palabra de Dios. Si hay algo que en mi vida me caracteriza y le doy gracias a Dios, es que cuando tuve mi primer encuentro con Dios a los 16 años, esa noche que yo estaba, ya no quería vivir más, no me lo puedo olvidar nunca, dormí en paz. Pues le dije, Jesús, si vos sos real, ayúdame que te necesito. Al otro día, lo primero que fui a buscar en mi casa fue una Biblia. Yo jamás había leído una Biblia hasta ese momento. Y me acuerdo que empecé a leer la Biblia y desde ahí fue parte de mi vida espiritual, la lectura de la Biblia. Entonces yo quiero compartirles la importancia de leer la Biblia. Ahora, uno dirá, ¿y para qué es necesario leer la Biblia? Uno siempre está buscando cómo conocerlo más a Jesús. ¿No es verdad? ¿No buscamos conocerlo más como es a Jesús? ¿No buscamos crecer en la vida espiritual? Les cuento algo con el tema de conocer más a Jesús. Hay un autor anónimo que dice que el único retrato auténtico de Jesús es la Biblia. ¿Vos querés conocer cómo era Jesús? Lee la Biblia. Ahora, en la vida espiritual, vamos a charlar de pilares que hacen en la vida espiritual. Uno es congregarnos. Hoy me toca compartir la importancia de la Biblia. El congregarse es vital para la vida cristiana porque vos tenés comunión, tenés contacto con los demás, como contaba el pastor Sergio, en la célula, en una charla con propósito los miércoles, en una reunión general. Cuando podés venir, eso es necesario. Pero ahora, hay algo y es un beneficio que la Biblia, y aclaro algo, justo ahora no lo tengo encima de la Biblia, es más, no subí con Biblia, la verdad que lo mío de predicación me pondrían un 0 en homilética. La Biblia hoy no es un formato papel, puede estar en tu celular. Y eso es algo hermoso. Les cuento, es algo hermoso, ¿por qué? Porque uno entiende que no es importante el medio, sino el mensaje. Si algo que Jesús rompió en su época con las estructuras, es que los fariseos se aferraban al medio, es decir, cómo se leía la Torá, cómo se agarraba un papiro. Jesús no. Lo importante era el mensaje. Hoy pasa esto. Hoy puedes tener un libro papel, la Biblia, hoy puede estar en tu celular, ¿sí? Los que no pueden leer pueden escuchar la palabra. Y eso, el mensaje te va a llegar. Amén. Porque la palabra de Dios justamente no tiene un formato predeterminado. Obviamente entendemos que es la Biblia. Pero hoy con las redes sociales, si algo que uno aprendió, es que la palabra de Dios fluye. Ahora, la pregunta es esto. ¿Por qué a veces nos pasa que nos cuesta, y les digo en primera persona, leer la Biblia? Y hoy vamos a charlar un poquito de este tema. Pero entonces yo les decía que el tema de congregarnos es importante, la lectura es un pilar en la vida cristiana. Es un pilar en la vida cristiana. Miren, hay un escritor que cuenta algo que me dice, que me encantó cuando lo leí, que decía, ¿Dios no te está hablando? Bueno, lee la Biblia porque seguro te va a hablar. La voz de Dios se va a expresar. No estás escuchando la voz de Dios, dice exactamente él. Lee la Biblia que Dios te va a hablar. Amén. Entonces, anímense, les digo, iglesia, no bajemos los brazos en este tiempo con el tema de la lectura. Porque hoy nos pasa que está bien escuchar a un predicador, está bien escuchar algún mensaje, una reflexión en YouTube, está perfecto. Pero hay algo que pasa cuando uno tiene un encuentro con la palabra de Dios. Miren, es un misterio el tema de la palabra de Dios, pero un misterio maravilloso. Porque vos lees hoy un texto y lo lees capaz dentro de un año el mismo texto y el texto te dice algo diferente. Amén. Y yo quiero animarlos en este tiempo. Cuanto mayor crisis haya en tu vida o mayor crisis haya en el país, más tenemos que leer la Biblia. Ahora, hay algo que hace Dios con el tema de la Biblia, y Agus, si puedes pasar la segunda placa, por favor, y está en el texto de Juan, y miren lo que es para Dios la palabra, y dice así, y le respondió Simón Pedro, en un momento los discípulos estaban charlando con Jesús, y tiene una revelación Pedro, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En ese momento el discípulo Pedro, Simón, tiene una revelación en una situación que sucede con los discípulos, y le dice, Señor, ¿a quién voy a ir? Si vos tenés palabra de vida eterna. En un segundo encuentro, en la próxima placa, Agus, Jesús dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces acá Jesús, que es la base de todo esto. Nosotros nos basamos, dice el apóstol Pablo, en los apóstoles y profetas, pero Jesús es la piedra angular.
Él es la base de este edificio, dice también. Es decir, partamos de Jesús. Dice que lo que Él da, su palabra, es espíritu y es vida. Dice que nos da vida eterna su palabra. Ahora, hay características de la Biblia. Y una de ellas es que la Biblia nos convence. Dice que la Biblia genera algo en vos, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como decía este escritor, Dios no te habla, lee la Biblia que te va a hablar. La palabra de Dios dice que es la expresión de la voluntad de Dios. Es algo hermoso. Vos a veces no sabés cuál es la voluntad de Dios. Yo te garantizo que si abrís la palabra de Dios y con sinceridad te acercás, Dios te va a hablar. Muchas veces hay gente que está buscando la voluntad de Dios y en realidad lo que está pidiendo, y me ha pasado, que yo quiero que Dios me diga lo que yo quiero escuchar. Ahora, cuando empiezo a leer, cuando ya voy entregado, cansado, porque uno va ya de última, si quiere abrir la Biblia, porque habla con temor y sabe, y el Señor te lleva un texto, te lleva una historia, y vos no querés decir esa historia, y tiene que ver con lo que te está pasando con tu situación en el momento. Y uno a veces quiere evitarlo. Ahora, para sumar esto, es importante que la palabra que vos recibís esté dentro del paraguas de algo que se llama cobertura. Por eso el congregarnos. Por eso el congregarnos. Porque a veces vos haces una lectura de la Biblia y la interpretás de una manera. Cuando te acercás a tu pastor, a tu líder, a un referente, y oran juntos, ahí va teniendo más claridad. Por eso no pueden ir las dos cosas separadas, tienen que ir en comunión, en común acuerdo. El congregarse y la lectura de la palabra. La lectura nunca de la Biblia es de una manera solamente individual, tiene que ser colectiva, tiene que ser en iglesia. Dice Pablo, somos un cuerpo, no podemos leer algo separado del cuerpo, porque ahí vienen las malas interpretaciones. Ahora, en esto de que convence, hay dos situaciones en el libro de Hechos, y es interesante, dice en Hechos 6, y la gente, los apóstoles estaban predicando la palabra, sucedió el Pentecostés, y la gente estaba escuchando, los apóstoles dice que hablaban con denuedo la palabra. Dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe, que era uno de los diáconos en ese momento, un evangelista nato, él estaba predicando la palabra con un fervor, acompañado de señales. Dice que la gente escuchaba atentamente. Pero ahora pasó algo. En un momento, dice que, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí está la clave. Hay algo que pasa entre lo que vos escuchás y lo que sucede después. Se llama decisión. Cuando vos lees algo, en este caso es la Biblia, y sabemos que es la expresión de Dios escrita, ¿qué sucede con vos? Porque dice, ellos creyeron. Hubo fe. Hubo fe. Y es algo que nosotros a veces cuando leemos, y es una lucha que tenemos, es que hacemos la lectura de una manera racional y está perfecto, Dios nos dio el razonamiento. Capaz que lo lees, la lectura la haces de una manera emocional, estás sensible y estás dolorido, afectado, y vas al libro de los Salmos. Ahí el salmista, generalmente David, es uno de los que más escribe, abre su corazón y cuenta todos sus problemas. Y hay veces que vos decís, bueno, dame dirección, yo necesito una dirección. Y vas al libro de Proverbios. Y está bien eso. Pero ¿saben qué? Si fuera solamente eso la lectura de la Biblia, si solamente nos quedáramos ahí, encontré lo que encontrás en el texto. Ahora, cuando vos esa lectura, y quiero agregar, no solamente la haces sinceramente, sino creyendo que Dios te va a hablar a través de su palabra escrita, ahí sucede algo. Ahí sucede algo. Yo siempre cuento esto. ¿Cómo es para mí la lectura de la Biblia? Es como si el pastor, que ahora no lo tenemos, en vez de haberme dicho todo oralmente, me lo mandaba todo por mail, todo lo que él quería que yo hiciera. ¿Sí? Está bien. Para mí el mail de él, o los WhatsApp como me ha mandado, eran como que me lo estuviera diciendo él en persona, y yo le creía lo que él me decía, o lo que él me pedía yo lo hacía. Bueno, así es la Biblia. Dios te deja algo escrito, ¿sí? Y está en vos conectarte, porque saben que lo importante, el autor está vivo. El autor no está muerto, porque el autor es Dios. Entonces, mi tranquilidad es que este libro, la Biblia, no es un libro muerto. Porque a veces, muchas veces, y es interesante esto, que muchos estudiosos, que miren, hay un libro muy lindo que se llama Evidencia que exige un veredicto.
Y está interesante, y esto para los que han estudiado en la facultad o los que están estudiando en el secundario filosofía, que todos los textos de Platón, desde Platón, Aristóteles en adelante, porque Sócrates, por ejemplo, nunca escribió, Platón habla de Sócrates, son lecturas que hacemos del siglo XVI en adelante. Sí hay monumentos, hay arqueología, pero todas las evidencias tangibles, ¿sí?, son del XVI en adelante. En cambio, en la arqueología, nadie discute que uno encuentra un pedacito de una cerámica que dice un párrafo del Nuevo Testamento, siglo III. Nadie va a discutir que en los famosos rollos del Mar Muerto se encontraron rollos de nuestra era en adelante, o sea, de Jesucristo en adelante, que hablan de cosas que pasaron hace 800 años atrás. Es decir, la Biblia, científicamente hablando, ¿sí?, es el libro más creíble que hay. Y no lo discuto porque estoy en este púlpito. Cualquier filólogo se llama. Los que hacen filología, los que estudian manuscritos antiguos, saben que la Biblia, las evidencias científicas, empíricas se diría, son tan contundentes que nadie lo puede discutir. Lo que sí se puede discutir, y es el gran debate teológico, es si lo que dijo un autor, si se compensa con lo que dice el otro, eso es otro tema. Pero la Biblia como libro es tan contundente en sus evidencias que nadie lo discute. Lamentablemente, como no nos formamos, solamente nos quedamos con una lectura personal, ¿sí? A veces eso es lo que nos hace creer cosas que nos dicen, ¿sí? Y esto, se los digo como profe de historia, cuando los chicos conocen esto, dicen, bueno, yo no sabía que esto era así. Pues te cuentan lo que no quieren que escuches. Te hablan de Platón, que no está perfecto hablar de Platón, está perfecto hablar de Aristóteles, está bárbaro. Pero, ¿por qué no hablamos de lo que está antes? Entonces, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué estos hombres creyeron? Porque escucharon la palabra, ¿y saben qué? Como dice en Apocalipsis, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que cree y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Si vos tenés esa apertura, si vos no tenés la puerta cerrada, la dejás sin llave y la puerta abierta, créeme que la palabra va a actuar en tu vida. Continuemos. Ahora, la Biblia no solamente convence, dice que la Biblia imparte vida. Y hay un texto, ¿sí?, que está en Hebreos, y vamos a ir creando. El Señor, saben que me dio una palabra para después de esta charla, que tiene que ver con el tema de la palabra de Dios, pero vamos a ver un poquito el contexto de la palabra de Dios. Sí, más allá de la historia que conté, de esto de que la palabra convence, es verdad que la palabra imparte nueva vida, y en Hebreos dice así, Hebreos 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice todo el texto, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta separar las coyunturas, ¿sí?, y separar el alma del espíritu. Miren, una vez hice una lectura de este texto y es interesante que en el original la palabra que utiliza de vida es una vida plena, ¿sí? Zoe sería. Es decir, el concepto de Dios de vida es una vida plena, completa, perfecta. Entonces, cuando dice que la palabra, no puede haber contradicción, porque si Dios es fuente de vida, lo que Él haga va a generar todo vida. Es algo que a mí hace años, cuando el Señor me lo reveló, me cambió muchas cosas y yo estaba luchando. Cuando yo entendí que si la fuente es calor, ¿qué va a dar? Calor. Si la fuente es frío, o sea, una cocina que da calor, una heladera que da frío. ¿Dios qué va a dar? Bendición. En Dios no hay nada malo, dice la palabra. Entonces, todo lo que Él haga va a ser para vida. Y eso a mí me cambió un montón de cosas. Por eso a mí después no me costó congregarme. Pues yo dije, si Dios me dice que me congregue, me tengo que congregar. Si Dios me dice que lea la Biblia, tengo que leer la Biblia. Y me estoy cuidando de hacer chistes. Porque estoy acá, tengo a mi señora delante mío, la cámara delante mío, y no les cuento lo que el Señor me dice a veces. Entonces, ya saben, ustedes me conocen. Entonces, ¿por qué les digo esto? Cuando la palabra de Dios habla, está en mí. ¿Soy un oidor o también un hacedor? Y esa es la madurez espiritual que uno tiene. Si te quedas con lo que oí solamente, bien, te va a hacer bien en ese momento.
Pero ¿saben qué pasa cuando sos un hacedor de la palabra? Como dice el libro de Santiago, ahí vienen los cambios, ahí sucede algo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia tiene una doble función. Habla tanto al interior de uno como al exterior de uno. Es decir, Pablo dice en Corintios, dice, aunque este hombre natural, exterior, se va gastando, el espiritual va creciendo. Cuando uno tiene un acercamiento a la Biblia, lee la palabra de Dios, lee la expresión, la voluntad de Dios escrita, sucede algo en tu conciencia, que sería la parte exterior para simplificarlo, y en tu espíritu. La pregunta es, ¿cuándo sucede eso? Cuando uno, les voy a decir esto que a mí me ayudó mucho. Cuando yo leo la Biblia y leo este texto, que la palabra de Dios es viva, eficaz, como dice el texto, y solamente me quedo con eso, a mi conciencia le dice Damián, quédate tranquilo, Dios, su palabra es vida. Ahora, cuando yo abro la puerta de mi corazón y dejo que esa palabra, el autor que es el Espíritu Santo, la imprima en mí, ahí sucede algo en mi espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los momentos de dificultad, yo me acuerdo que su palabra es viva y que Dios me dio una palabra a mí hace un tiempo. Entonces me aferro a esa palabra y ahí surge una fuerza. ¿Me van entendiendo, hermanos? Porque a poquito nos vamos a ir metiendo. Ahora, hay una expresión que está en Juan 5:24 y dice así, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y vendrá a condenación, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Acá, para mí, este texto, grábenlo, créanme que a mí me cambió la vida este texto, entender que cuando Dios me habla, todo ese proceso que pasa en uno, porque tiene vida eterna, eso no vendrá condenación, pero a mí me hizo un clic en mi vida cuando me dijo, Damián, pasaste de muerte a vida. De muerte a vida. ¿Saben cuándo yo me detengo en la muerte? Cuando justamente no hago esto, no oigo la palabra. Señor, hace tiempo me dijo, ¿sabes por qué te quedaste en ese lugar? Porque no me oís. Yo, Señor, pero vos sabés cómo vengo herido, cansado, afectado. Encontrate conmigo, buscame. ¿Sí? Y uno de los medios que hay, algo que tiene que ser vital en nuestra vida, es la Biblia. Yo sé que en los momentos de mayor dolor de mi vida, y miren que los puedo enumerar, los tengo presentes en este momento cuando estoy hablando con ustedes, sé que no me quedé con el dolor, sino que fui a la Biblia. Obviamente uno va a orar, se va a expresar, va a compartir el dolor con otros, pero sé que quiero dejarles esto, en cada hito de mi vida que pudo haber sido trágico, porque no lo fue, yo en ese momento la Biblia estaba en mis manos. Yo estaba sentado en donde estuviera, sea en el auto, en mi casa, en el colectivo, donde fuera, yo estaba buscando un texto bíblico. Que Dios me hablara a través de su palabra. Y Dios me habló. Y me aferré a esa palabra. Ahora vamos a explicar de qué se trata eso. Entonces, cuando uno dice, pero no sabes lo que me está pasando, me estoy por morir más o menos, no se lo deseo a nadie lo que me está pasando. Después justamente no estás oyendo la palabra de Dios. Y se lo digo porque es lo que me pasa a mí. No oigo la palabra de Dios muchas veces. Y ahí vamos para el problema. Te aferrás al problema, salís a comer con el problema, manejás con el problema, trabajás con el problema. Y porque estoy escuchando el problema y tengo un diálogo con el problema que ni les cuento cómo termina esto. El problema chiquitito o grande no simplemente es un Goliat. Me termina conquistando, dominando. Pero ¿cómo es el poder de Dios? Que dice que aquel que oye mi palabra y cree, la lectura es consciente, el creer es espiritual. Eso grábenselo. Miren, la lectura, vos lees, usás el razonamiento. Vos crees, se conecta tu espíritu con el espíritu de Dios. Amén. Entonces, iglesia, les digo porque el Señor me confronta a mí. Cuando yo me quiero poner medio bravo, el Señor me dice, ¿me estás escuchando? ¿Me estás oyendo lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Y a veces la oración no llega al techo, pero la Biblia está en la mesa de luz, o la Biblia está guardada en un mueble. Me ha pasado, ¿eh? Y el Señor me dijo, buscame. Y no, lo que le estoy diciendo no es para quedar bien, ¿sí? Porque uno orando, y ahí uno va, y sea el celular, hoy uso mucho más el celular que leer, porque esto que era el oculista,
Acá créame que no estoy leyendo nada, ¿eh? Créame que no veo nada en este momento. Entonces me es más fácil leer desde el celular. Entonces yo lo que hago, busco en el celular. Digo, a ver cómo decía tal pasaje, ahí comienzo a bucear. Buceo, hasta que en un momento, pum, una palabra me toca, pero no toca mi emoción. Eso no es el punto. Pasa algo en mi espíritu y de pronto cambia el día. De pronto tu economía no cambia, pero cambia tu manera de ver tu economía. Y ahí es el inicio de un milagro. Amén, iglesia. Le damos un aplauso al Señor, que Él es tan bueno con nosotros. También la Biblia dice que alimenta el alma. Y creo que así como la Biblia imparte nueva vida, o sea, la Biblia te convence, te imparte una nueva vida, te pasa, dice, de muerte a vida, el que oye la palabra y cree. La Biblia también dice que te alimenta el alma. Y hay un texto en Mateo 4:4, y este texto a mí me encanta. Está en el contexto de la tentación de Jesús cuando fue al desierto 40 días. Y dice que en un momento Satanás lo tienta y le dice, usa un salmo, dice, no usa un salmo, perdón, dice, si vos pides que estas piedras se podrían convertir en pan. Entonces Jesús les dice, y respondió Jesús y les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí es claro que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Y es su palabra. Por eso, miren, la Biblia para mí es un libro perfecto. Las Sagradas Escrituras es un libro perfecto porque no hay forma, vos te vas metiendo y si entras, no con una lectura amigable, sino una lectura de entrega sería la palabra. ¿Sí? Cuando uno lee un libro, en mi caso como profe de historia siempre digo, vos si vas a leer un libro y decís, no, a mí la historia no me gusta, no, la geografía no me gusta, no, la matemática no me gusta, te va a ir mal en matemática, te va a ir mal en geografía, te va a ir mal en historia. Ahora, si vos decís, bueno, no me queda otra, ¿qué hace uno cuando estudia? Se entrega. Es un pilón así de apuntes, los lees. Terminás aprobando el final o el parcial y vas al final. Si estudiaste, te va bien. Te entregás. Entonces, muchas veces, en la lectura, en este caso de la Biblia, si vos te entregás, te aseguro que no salís con las manos vacías, pero te lo aseguro. Y dice acá Jesús, y Jesús, miren, el contexto del desierto, hoy charlábamos con mi esposa, nosotros en este tiempo pasamos un desierto muy difícil, y uno dice, hay desiertos que viene bien saberlo, hay desiertos que te metes solo, ¿sí? Y Dios te va a sacar, ¿sí? Y la Biblia lo cuenta. Israel se metió solo en el desierto. Sí, Dios le dijo, pasen por acá, pero ya tardaron 40 años dando vuelta. Pero Dios en su misericordia lo sacó. Ahora, en esos 40 años quisieron levantar un becerro de oro, quisieron matarse entre ellos, quisieron derrocar a Moisés, salieron cosas, ¿sí? ¿Por qué les cuento esto? Hay desiertos que te metes vos. Y si lo estás pasando en este momento, les cuento el antídoto. Para los que están escuchando, que están acá. Congregate y lee la Biblia. Te aseguro que vas a salir del desierto. Porque ya cuando te congregás o cuando vas a la Biblia, lo que tengas más a tu alcance, estás saliendo del desierto. El tema es que no vuelvas. Te aseguro que si vas a la Biblia, Dios no te va a permitir volver al desierto. Y si venís a la iglesia, te aseguro que alguien te va a agarrar, te va a abrazar o va a orar por vos y no vas a ser la misma persona. Ahora, ¿qué pasa? En este desierto, dice que el Espíritu, dice la Biblia, lo empujó. Entonces Jesús fue obviamente entregado, pero fue empujado porque había una lucha. ¿Cuál es el punto acá? En esa lucha que tiene con Satanás, con el tentador, Jesús después de 40 días, viene el amigo y le dice que justamente no es amigo nuestro, sino que es amigo de lo que nos quiere destruir. Y le dice, si tenés hambre, y Jesús le responde, no solo de pan vivirá el hombre. Yo les quiero decir algo, no sé qué problema estás teniendo, no sé qué desierto estés viviendo, sea
Tu responsabilidad o la responsabilidad de Dios. Pero en las dos formas, en los dos procesos, no importa cuál sea, la Biblia, su palabra, si la lees y te entregás, yo te aseguro que vas a tener respuestas. Porque Jesús no encontró una solución, dio una respuesta. Y ahí vino el cambio. Porque después de que Jesús 3 veces fue tentado, dice que ahí comenzó su vida ministerial. Esto es para muchos que hoy tal vez quieren tener una vida ministerial, quieren liderar, capaz que querés liderar tu familia, no sos un referente en tu hogar, capaz que no sos un referente en tu trabajo, sos el peor, te lo ganaste, capaz que sí, capaz que no, capaz que querés ser un referente espiritualmente. ¿Saben qué? No es el problema del desierto que pases, es cómo lo salís. ¿Cómo salís del desierto? Y no hay ninguna parte en la Biblia que alguien salga de un desierto si no está Dios de por medio. No hay ninguna parte, ¿eh? Buscá en la Biblia donde quieras, nadie sale del desierto si Dios no está en el medio. Amén. Si Dios no te rescata. Ahora, la Biblia tiene otra función, que es que santifica. Acá el concepto de santificar, a mí me hizo muy bien entenderlo, que uno cree que santo es aquel que no peca, aquel que no se equivoca, y es así, es uno de los conceptos. Pero también hay otro concepto, que es cuando sos separado para Dios. Entonces, ¿por qué les digo esto? En Juan 15 dice así: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo vuelvo a repetir. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaban antes? Sucios. Quiere decir que no te condenes si pecaste. Buscá su palabra. Oí su palabra y Él te va a limpiar. A mí me cambió mi vida espiritual. Entender que Dios nunca me vio perfecto, porque yo me equivoqué. Es la sangre de Cristo que me justifica, pero lo que me perfecciona es tener una relación con Él. Eso es lo que te perfecciona. Entonces, cuando dice que te santifica, yo te quiero sacar una mochila que yo por años cargué, pensando, no, pequé, no puedo volver. Es una mentira de Satanás. Dice que aquel que oye, ¿sí? Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, si Jesús, aunque Jesús acá hace una foto de Juan 15, hablando con sus discípulos, el tiempo de esta palabra es para ahora, para mí. ¿Me equivoqué? Si lo oigo, Él me limpia. Ahora hay otra reflexión que hace. En Juan 17, dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y nuevamente, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, yo quiero que vean esto, que una vez se lo pasa rápidamente a la lectura. Vos tenés la palabra de Dios acá y tu vida está acá. Tiene que haber una comunión, una unidad. Si la palabra de Dios está acá y vos estás acá, estás en el horno. Básicamente, estás en el horno. Ahora, cuando vos te asociás con la palabra de Dios, ahí se activa esta promesa. Porque esto es una promesa. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Más que una promesa, quiero usar la palabra correcta, es una ley espiritual. Porque una promesa podemos discutir. Una ley se cumple siempre. Siempre se cumple la ley de Dios. Estas leyes espirituales. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hay que entender lo que decía antes Jesús. ¿Sí? Ya dijo en Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, cuando está siendo tentado. Y acá, miren, en el desierto, para los judíos, el tema del desierto, ellos que vivieron escapando de Egipto, huyendo es la palabra, saliendo de Egipto, para ellos el desierto tiene una connotación muy fuerte. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es un concepto del que lo está diciendo para que salgas de un desierto. Y esa es su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, acá entramos en lo que el Señor me estuvo inquietando hace tiempo. Esto es como la introducción, pero hoy quiero ir, iglesia, porque cuando uno lee la palabra, algo que les va a hacer muy bien y que a mí me ha ayudado muchísimo, es entender cuando yo hago una lectura de la Biblia que no sea solamente para mí. Está bien que sea una lectura individual, personal, puede ser específica. Que esa lectura también se haga colectiva, que se comparta. Entonces, cuando a mí me tocó leer esto, dije, Señor, ¿pero qué tenés para la iglesia?
Y esto es lo que iglesia, y para los que están escuchando en las redes sociales, ¿qué tenés para nosotros? ¿Qué tiene para vos el Señor? Y ahora sí quiero que me presten atención, porque como les decía, la Biblia tiene una doble función. Es una función que una lectura desde el razonamiento habla a tu conciencia, pero una lectura con fe, dejando la puerta abierta para que el Señor pase, como dice en Apocalipsis 3, es donde hay una conexión con tu espíritu. Es una lectura espiritual de la Biblia, que no hay que menoscabar, ¿eh? Al contrario, es la perspectiva correcta, leer de lo espiritual. Eso significa en sujeción con el Espíritu Santo. Dice que la Biblia hace huir a Satanás. Y acá quiero agregar la dimensión espiritual. Miren, dice así en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es complicado, ¿no? Uno lee y mamita. Saben que cuando Ezequiel tuvo una visión, dice que en un momento ve que él está caminando, está en el templo, y el agua comienza a llegar a sus tobillos, el agua comienza a llegar a sus rodillas, a su cintura. ¿Conocen el texto en Ezequiel? Y dice que en un momento el agua lo llevaba. Bueno, es como que el Señor me dijo, cuando uno se va adentrando en la lectura de la Biblia, ¿saben lo que uno se va adentrando? En la mente de Dios. Y no está mal, no le tengamos miedo a eso. Es buenísimo, es necesario, es saludable, es imprescindible. Ahora, ¿por qué agregamos acá a Satanás cuando dice esto? Vamos a leerlo ahora en el original griego. Discúlpeme si voy a ser un poco técnico, téngame paciencia, y dice así. Porque no tenemos lucha contra la suegra, contra el jefe, contra el vecino, no tenés lucha contra los políticos. Tuve que nombrar a mi suegra, no lo pude evitar. Porque no tenés lucha contra el hermano de la iglesia, no tenés lucha contra tus complejos. Pues saben que los complejos, y ahora sí me estoy metiendo en lo que Dios quiere que les comparta, los complejos, ustedes piensan que es así. Hay una bendición, ¿quién está detrás de la bendición? Dios. El único que usa la palabra bendición es Dios, les aviso. Hay un problema, ¿quién va a estar atrás? Satanás, un demonio, un gobernante, alguien que tenga jerarquía en el mundo espiritual. Entonces, cuando hay un complejo, te aseguro, yo lo he visto en hospitales cuando fuimos a visitar chicos, me acuerdo en el Gutiérrez, fuimos a visitar, íbamos con Sebastián, no sé si se va a acordar, y vimos, me acuerdo una vez, una chica que tenía anorexia. ¿Saben que yo hablaba con esta chica de anorexia? Y yo hablaba con ella y estaba orando, y había, no solamente un bloqueo mental, que es la parte psicológica, había la gente que sufre de anorexia o de bulimia, tiene, uno diría, un ego tan fuerte, un yo tan sólido, pero espiritualmente había una atadura. Entonces, como dice acá, ¿por qué vemos la parte espiritual? Porque detrás de un vecino que es complicado, de un hermano de la iglesia, de un pariente, de un complejo, de una crisis emocional, de una depresión, del estrés, de una enfermedad, ¿saben qué? Capaz, no estoy diciendo con esto que un demonio puede traerte enfermedad, pero que en la enfermedad me ha pasado, a la enfermedad sumale depresión, a la enfermedad sumale miedo a morir. Eso es un demonio. Los psicólogos te van a decir, no es un trauma. El que tiene un encuentro con Dios sabe que cuando fue libre no eran solamente traumas, había ataduras espirituales. ¿Me van entendiendo, iglesia? Entonces, cuidado, nuestra lucha, porque acá la Biblia nos pone la perspectiva correcta. Miren, si algo que a mí me ha dado orientación en la vida y que le doy gracias a Dios es cuando yo tuve ese encuentro con Dios y cuando yo nunca dejé de congregarme, no se me pasaba por la cabeza dejar de congregarme, no se me pasaba por la cabeza no leer más la Biblia, ya está, ya la viví. Hay momentos donde lees más, lees menos, es comprensivo, se entiende. Yo no estoy diciendo, fíjense que en todo el tiempo de la charla nunca dije todos los días, que es necesario, es necesario. Pero a veces es preferible leer. Hay un pastor que ahora está en su gloria, Juan Carlos Ortiz, decía, una lectura bíblica, una acción práctica. Hasta que no pasas de la acción práctica, no pasas al próximo texto. Él de una manera práctica
decía algo profundo espiritual. ¿Por qué les digo esto? La Biblia te pone en la perspectiva correcta y te dice, tu vecino puede ser que tenga un mal carácter. Eso es un tema que hay que corregirlo o evitarlo. Pero el demonio es el que tenés que vos tomar autoridad. Y la Biblia te pone en la perspectiva correcta. Te metiste solo en un desierto. ¿Por qué? Lo que pudo haber sido meses o años fueron décadas para los israelitas. Porque en ese desierto salió el becerro de oro, en ese desierto salió cuando había murmuración, chisme, crítica, derrocar a un gobernante. Entonces, a veces estás viviendo situaciones, ¿sí? y te vas enredando, pero ¿saben por qué? Porque no estás en la perspectiva correcta. No estás usando los pilares correctos para tu vida espiritual. Y no lo quiero simplificar con congregarnos. No es mi característica simplificar las cosas, pero es algo profundo. Una vez me tocó leer un autor complicado, si realmente fuera lectura, y él decía, para una pregunta difícil, es necesaria una respuesta complicada. Es verdad, dependiendo del ambiente puede ser. Pero un día el Señor me habló y me dijo, para un problema imposible, ¿sí? Yo voy a tener la respuesta. Para una pregunta que nadie te puede responder, yo te voy a dar una dirección. Te voy a orientar en la vida. ¿Y saben qué? En vez de ponerme ansioso, empecé a confiar. En vez de preocuparme, comencé a confiar. Entonces yo entendí que Dios no es complicado, es profundo. ¿Saben qué significa eso? Dedicarle tiempo. Algo que a mí en la Biblia, yo cuando leo Corintios 13, que habla perfectamente del amor, ¿saben por qué nos cuesta tanto? ¿Saben por qué hay tantos conflictos matrimoniales? Porque no hay amor. ¿Saben por qué hay tantos conflictos sociales? Porque no hay amor. ¿Saben por qué hay tantas tragedias? Mortalidad infantil, abuso sexual, gente encerrada en prisión, porque no hay amor. ¿Saben qué dice Primera de Juan? ¿Que Dios qué es? No pasamos tiempo con Dios, no le damos lugar a Dios. El Señor hace años me dijo, Damián, ¿y tu amor? Y mire que Dios me pone a prueba, se lo garantizo. Entonces, no sé por qué se ríen, pero bueno. Ahora, en Génesis dice algo que para mí es vital. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, en el talón sería. Este texto es conocido, está en Génesis, es cuando después de que Eva se equivoca el hombre, Dios a ese error le da una respuesta, una promesa sería, en este caso es una promesa. Y que va a haber una bendición, van a ser el Salvador, la simiente se refiere que de acá van a ser el Salvador del mundo. Ahora, el Señor me dijo, en Génesis su palabra a un problema da una promesa de vida. Ahora, en Apocalipsis 20, es la placa número 20, Agus. No, no la tienen. Bueno, la voy a leer yo. Es la placa 20. Bueno. Dice en Apocalipsis 20:10, dice así. Y el diablo, ahora sí que, si no me hago un milagro, pues no puedo leer, Y el diablo, dice, que los engañaba, ahí está, gracias Agus. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiere decir que en Génesis Dios a un problema da una promesa. Y Dios, en el final de la Biblia, al que generó el problema, le da una sentencia. ¿Saben lo que me dijo el Señor? Iglesia, que Dios, no sé cómo fue tu problema, pero sé cómo va a ser el final. Entonces, el Señor, miren que uno pasa por problemas en la vida. No creen que uno porque está acá no está exento de problemas. Pero ¿saben qué? Qué bueno es saber que el Señor de principio a fin me decía, yo siempre estoy, esa palabra que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. ¿Vieron cómo es la palabra? Ahora, iglesia, les quiero decir algo que es importante y es bueno saberlo para que esta palabra se apropie para tu vida. Y es un concepto que se usa mucho en la Biblia, que claro, uno cuando lee en el castellano no lo entiende, pasa de largo, pero en el griego se percibe mejor, que es el concepto de la palabra rema y logos.
Por ejemplo, en Juan 1:1 dice, y el verbo se hizo carne, y el verbo es Dios, ¿sí? Bueno, ¿conocen el texto? Juan 1:1. Bueno, ahí la palabra es logos. Pero, por ejemplo, cuando el ángel se presenta a María y le dice, bendita eres tú entre todas las mujeres, y en un momento María le dice, tu sierva va a oír tu palabra y va a hacer caso. Esa palabra se llama rema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una palabra que es para todos. Dice Dios que todos desean, dice en Tito, todos desean que sean salvos, que todos los hombres conozcan a Dios. Ahora, en el carcelero de Filipo, él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahí fue la palabra específica, que después se amplió para su familia. Eso es rema. Rema quiere decir una palabra específica para un determinado momento, una determinada persona, un determinado lugar puede ser. Ahora, le dije, Señor, hacémelo más fácil. Y Dios me dio esta ilustración. Vos tenés un sello. ¿Vieron un sello? Por ejemplo, un sello que tenga un escudo nacional. Por ejemplo, vas a una comisaría, haces un trámite en el registro civil. Me acuerdo cuando nos casamos con mi señora, la libreta del registro civil, y está el sello, que solamente la jueza es quien lo puede acuñar. Entonces el sello, la mujer hizo pum, selló. Listo, casado legalmente. Amén. ¿Están contentos de estar casados legalmente? Amén. Amén. Bueno, entonces, la jueza agarró el sello y hizo ñácate, selló. Entonces el Señor me dijo esto: el sello es la palabra. El que agarra el sello es el Espíritu Santo. ¿Pero qué hace falta? Una hoja. Dice Pablo, ustedes son cartas leídas. Dice en Corintios eso. Son cartas leídas. Muchas veces veo que la hoja, Dios quiere sellarte y la hoja va para allá, la hoja va para acá. ¿Me van entendiendo? Ahora, cuando vos te entregás, le decís, Señor, háblame, estoy entregado, voy a hacer tu voluntad. El Señor agarra el sello y te da esa palabra y te sella. Miren, a mí me ha pasado, y créanme que es una de las cosas que más felices me pone en la vida, que en cada problema, yo les decía, había una palabra. Cada vez que se quiso levantar un gigante, esa palabra tomó vida en mí. Y lo que el Señor declaró de mi vida es lo que está pasando. Amén. Se levanta algo, un poder, que es el poder de Dios, pues yo estoy sellado. Dice Pablo, ustedes son, en un momento dice ministros, en otro momento dice colaboradores, dice heraldos en el original. ¿Saben qué significa un heraldo? Un heraldo tenía autoridad, pues lleva insignias reales. Una vestidura específica, ¿sí? Entonces, yo soy un heraldo del rey. ¿Saben que nosotros somos heraldos del rey? Ese heraldo, esa persona con autoridad, tiene que tener insignias, marcas. El Señor me decía, iglesia, vamos a ponernos de pie ahora. Si los músicos se pueden acercar, porque quiero que esto quede impregnado en su espíritu, en su conciencia. ¿Saben qué? El Señor me ponía a mí, hoy cuando estaba meditando en esto, que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y ¿saben qué le mostramos a Dios? Las heridas. ¿Saben lo que el Señor me decía? No muestres una marca, muestra un testimonio. ¿Saben cuál es la diferencia entre una herida y un testimonio? En que en la herida yo le creo al problema. En el testimonio yo le creo a Dios. Amén. Entonces, en el texto de Juan, no lo pongamos, no es necesario, 5:24 decía, Él me pasó de muerte a vida. Hoy yo quiero, en el nombre de Jesús, los quiero animar a los que están escuchando, que si hay heridas, ahí haya una palabra. Dios, cuando a veces yo voy por la calle y veo un auto chocado y alguien pone una curita en el choque del auto. Bueno, el Señor me dijo, no vas a poner curitas en tu vida. Eso es una mentira de Satanás. Vas a poner una palabra, un rema significa. En esa herida que vos tenés, Dios va a agarrar un sello. ¿Saben que ese sello, la tinta es aceite de Dios? Es el Espíritu Santo. Que ¿saben qué? Cuando Él no te va a cauterizar, porque el pecado cauteriza. El pecado cauteriza tu conciencia. Cuando el Señor pone ese sello, ¿saben qué? Está dando vida. Entonces deja que el Espíritu Santo hoy, te invito a que cierres tus ojos. Deja que el Espíritu Santo, mientras que la música suena suave, deja que el Espíritu Santo hoy a esas heridas, permití que esa palabra rema, esa palabra que vos hoy estás necesitando,
pongas una excusa, no pongas una condición, porque estás cerrando la puerta. Entregate. Dejá ser una carta leída. Dejá que... Animate a borrar esa hoja de un montón de condiciones, de un montón de problemas, y deja que le empiece a poner sello, que le empiece a poner promesas que se van a cumplir, porque cuando Dios promete, Él cumple. Deja que Dios ponga una ley espiritual en tu vida para que nadie venga y te diga vos no servís para nada, y que Él diga que en vos ha levantado un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dice que somos reyes y sacerdotes adquiridos por el mejor precio, que es la sangre de Jesús. No permitas que ese problema contamine tu espíritu. Deja que esa palabra de Dios, el Espíritu Santo, delicadamente y con una precisión quirúrgica, más que quirúrgica, de aquel que te formó, Él puede pasarte de muerte a vida. Que hoy el Espíritu Santo, porque hay algo que estuvimos leyendo y que ahora sí lo quiero hacer presente, es que lo bueno, que lo dijimos antes al principio, que el autor de la Biblia es Dios, es su Espíritu. Deja que el autor de ese libro perfecto hoy esté obrando en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad, en tu cuerpo, en tu economía, en tus problemas de familia. Mira, yo sé que hay un principio. Yo sé que hay un principio donde tal vez Satanás te ganó la pulseada, donde tal vez cediste a la droga, cediste a algo que no tenías que hacer. Pero te quiero decir que ese acusador ya tiene una sentencia, y grabátelo bien. El que te hizo caer en la trampa, el que te sedujo, el que te convenció y te ganó la pulseada, tiene una sentencia. Pero para vos hay vida eterna si oís la voz de Jesús. Quiero animarte, no importa dónde estés, sea acá en Argentina, en donde estés, que dejes que la voz del Padre, la voz de Jesús, que el Espíritu Santo haga esa obra en esa situación, que haya una palabra, que en este tiempo te amigues con la palabra de Dios, que la Biblia no esté encerrada en un lugar, sino que está al lado de tu mesa de luz, que en tu teléfono no esté contaminado de apps, de cosas que no te llevan a Dios, sino que lo primero que hagas cuando prendas tu celular digas: quiero recibir palabra de Dios. Hoy hay tantos medios, tantos recursos, que puedas escuchar un predicador y no escuchar una noticia, que no escuches un chisme, que escuches una reflexión. ¿Cómo querés tener una vida espiritual consolidada si estás como en un bote parado que cualquier viento te puede doblegar? Saben que Jesús es nuestra roca eterna. Y dice ese texto de Mateo que aquel que oye mi palabra lo consideraré a una persona prudente. La pregunta es esto: ¿estás siendo prudente o insensato? ¿Estás siendo sabia o insensata? Es oír su palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, Padre bueno, por lo generoso que eres con nosotros en este tiempo. Gracias, Señor. Señor amado, sabemos que tu palabra nos va a dar vida, nos va a alimentar, nos santifica, nos da la perspectiva correcta que la lucha no es contra carne y sangre, Señor, sino que hay un mundo espiritual que nos quiere destruir. Dice que Satanás vino a hurtar, robar y destruir, a matar, a destruir, a robar, a hurtar. Hoy hay gente, hay hermanos, hay personas escuchando que después van a escuchar esta transmisión, que se están dejando ser robados su inocencia, ser robado su intimidad, por cosas que están viendo en celulares, en Facebook,
tu vida espiritual. Que la palabra de Dios sea una columna, un baluarte en tu vida. No puedes tener un ministerio sólido si no estás solidificado, consolidado en la roca que es Jesús, en su palabra, en congregarte, en orar. No son cosas simples, son cosas fundamentales en la vida. Es que, y quiero dejar algo bien claro, espiritual es todo aquel que le abre la puerta a Dios. Porque dice la Biblia en Juan que Dios, en 1 Juan, Dios es espíritu. Vos querés tener una vida espiritual, abrele la puerta a Jesús. Deja que Jesús entre. Vos querés tener un cambio en tu vida, no comienza por un cambio de pensamiento, es por un cambio profundo que solamente sucede en tu espíritu. No hay otra manera. La vida nace en el espíritu. Él es el dador de vida, dice el Señor. Yo quiero leer algo mientras que la música suena. Miren lo que es la palabra de Dios. Mantengan los ojos cerrados, por favor. Dice así en Salmos 122:6. Miren qué hermoso es meditar en su palabra. Pidamos por la paz de Jerusalén y porque prosperen los que aman, los que te aman. ¿Cómo tenemos que orar por esta hermosa Argentina? Acá con el salmista meditaba, decía, pedí por Jerusalén, aunque él no estaba tal vez en Jerusalén. Pidamos por Argentina, iglesia. No nos quejemos, pidamos que venga una sabiduría de lo alto en los que nos gobierna, que nuestra iglesia se levanten hombres y mujeres jóvenes con inventiva, con creatividad, que se animen a involucrarse para hacer luz y sal. Pidamos por los que estén involucrados, por los que te aman en lugares de poder. Dice en Deuteronomio 7:15, el Señor alejará de ti la enfermedad. Esto está en la palabra de Dios. El Señor alejará de ti toda enfermedad. En el Salmo 147:3 dice, el Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. Cuando te han roto el corazón, te enteraste de una noticia que no querías escuchar, te están criticando, te están murmurando, dice el Salmo 147:3, el Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. Salmos 107, 19, 20. En su angustia clamaron al Señor. ¿Cuánto estamos viviendo momentos de angustia? Que no querés que nadie se entere. Esas cosas que vos decís, me avergüenza. Que si se enteraran, qué vergüenza tendría. ¿Qué dirían de mí? Se caería la imagen que yo tengo. Eso que no querés saber qué le está pasando a tu hijo, a tu hija. Eso que no querés que te pase en el trabajo. Y el Señor dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción porque envió su palabra para salvarlos. Salmo 107, 19, 20. Envió su palabra. El Señor me dijo que va a enviar palabra a tu vida. Va a enviar palabra a tu vida para salvarte de esa angustia, de esa aflicción. Deuteronomio 29:2. Así que ustedes deben cumplir con las palabras de este pacto y ponerlas por obra para que prosperen en todo lo que hagan. ¿Saben, hermanos, porque a veces no tengo prosperidad en mi vida? Porque no quiero cumplir con el pacto de Dios. Porque no quiero poner por obras lo que Él me dice. Ser honesto, saber esperar, no ser usurero, cobrar justo, ser íntegro. Y ahí va a venir la prosperidad. Esto es la palabra de Dios. Proverbios 16:20. El que está atento a la palabra encontrará felicidad. Y feliz el que confía en el Señor. Esto está al alcance de tu mano, sea un celular, una Biblia, alguien que dé una reflexión, hay gente que no puede leer la Biblia y la escucha. Esto está cerca de tu corazón, dice la Biblia. Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
que nos amó. Vos querés ser más que vencedor, declara esta palabra. Que por medio de todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Juan 1:4 para terminar. Hijos míos, vosotros sois de Dios. Hijos míos. Nosotros pertenecemos a Dios. Lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Gloria a Dios, iglesia, porque hijos somos de Él y hemos vencido a ese problema, porque dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Iglesia, en el nombre de Jesús, santo es el nombre de Cristo. Santo, santo, santo es tu nombre, Jesús. Santo. Sigamos adorando al Señor un rato más, por favor. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo ese lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Gracias, Señor, porque tu fuego, Dios. Dice que somos altares, Señor, donde nosotros tenemos que avivar el fuego. Es un olor fragante para vos. Yo quiero decirte a vos, iglesia, a los que nos están escuchando, hay una palabra que dice en Santiago 4:7, y con esto queremos ir finalizando. Y dice así: esto es palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Saben que esta palabra, el Señor me decía, el someterse en el idioma original significa ponerse debajo de alguien. ¿Qué significa esto? Que no solamente vos te pones debajo del problema, de Dios. ¿Quién se pone debajo de Dios? El problema. Porque el problema está en vos. El problema es tuyo.
grábense en esto. Vos tenés un problema, es tu problema, ¿es verdad? ¿Vieron que es feo cuando alguien te dice, bueno, mira, es tu problema, no es el mío? Bueno, tómalo eso. Ahora miren lo que dice la palabra, someteos a Dios. La Biblia dice así, el someterse quiere decir que vos te pones debajo de Dios. ¿Qué significa? ¿Quién se está poniendo debajo de Dios también? El problema. Miren cómo actúa la palabra de Dios en uno. Ahora, el resistir al diablo en el original, y a mí es hermoso verlo así, significa que yo tengo el problema acá, yo me paro delante del problema. Porque cuando vos vas a la fuente de vida, ¿qué va a haber en vos? Vida. Si vos vas a la fuente de poder, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando vos vas a Dios, que es Espíritu, ¿qué te va a dar Él a vos? Poder. Entonces, no hay otra manera, porque es así la ley de Dios, que no es que el sol te resisto, quien gana la pulseada, es que yo me paro delante del problema. En este caso, delante de Satanás sería, porque el problema ya está debajo de Dios. Está Satanás, que él quiere tomar autoridad. Entonces yo me le paro a Satanás y digo, no, para un poquito. Y no lo estoy exagerando, ¿eh? En el original dice esto, ponerse delante y con una actitud de autoridad. Y en el original no dice huirá de vosotros. ¿Saben cuál es la palabra exacta? Es desterrado. Desterrado, iglesia. ¿Quién quiere que se destierre algo de su corazón? ¿Quién no? Yo lo necesito. Yo necesito algo, sacarle esa escritura que no es de Él. Entonces yo les quiero decir algo. Vuelvo a repetirlo porque créanme que me cambió la manera de ver las cosas. Cuando yo me pongo debajo de Dios, mi problema se pone debajo de Dios. Obligadamente el Señor me dice, mira, ahora hay poder en vos y no lo puedo evitar ese poder. Me paro a Satanás y digo, no, para un poquito. Ese lugar es mío. Porque el dueño del oro y la plata, el dueño de la vida, me está autorizando. Amén, iglesia. Amén a los que están escuchando. Yo les digo algo, el Señor me decía hoy, y no lo hagan para quedar bien con el que hoy está predicando. Levanta tu mano el que hoy necesita. El que necesita que algo se destierre de su corazón. No tiene que ser un pecado. Puede ser una herida. Puede ser tal vez un temor. Temor a que tu hijo le vaya mal. Temor a que tu hija le vaya mal en un embarazo. Puede pasar una enfermedad, un análisis clínico. ¿Sí? Temor tal vez a no crecer en un ministerio. ¿Sí? Y esos que necesitan con la mano levantada, que vengan acá adelante. Que algunos de los hermanos seguramente van a orar por ellos. Yo te animo en el nombre de Jesús, que los que hoy están sinceramente, no es para llenar acá adelante, porque el concepto de altar, ¿saben qué tiene que ser un altar en tu vida? Es tu corazón. Es tu corazón. Es tu corazón el que tiene que ser un altar. Poné la cámara para este lado, así. Porque realmente yo les digo algo, hermanos, el Señor me lo dejó claro hoy. Me dijo, Damián, mi palabra es el sello. Yo voy a agarrar esa palabra. Yo soy el que la va a acuñar, ¿sí? Pero yo necesito una hoja, una carta que quiera ser leída. Y el Señor me dejó bien clarito, no te voy a poner una curita. Capaz que va a haber una promesa, capaz que Dios te va a dar una señal, un rumbo, te va a orientar. ¿Cuánto no? A veces uno necesita ver un cartel que te diga cuánto falta para llegar. A veces, ¿saben qué? ¿Saben por qué el Señor no quiere que a veces llegues al destino? Yo lo aprendí viajando eso. El Señor me dijo disfrutar el viaje. Señor, pero no sabes lo que es este viaje. Si puedes viajar es porque tenés salud. Si yo me pagué el viaje, si el vuelo es de 12 horas, si yo lo pude pagar, el Señor me dijo una vez, disfruta que puedes viajar 12 horas, porque muchos no lo pueden pagar. Miren, una vez con mi señora, algo chiquitito, hay un libro muy lindo, se llama Dios en las pequeñas cosas, que un día se los voy a compartir para que lo lean. Es un devocional diario, habla de cómo Dios está en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Y una vez con mi señora nos tuvimos que mudar a un lugar y se nos rompió la lavarropa. Y vieron, cuando uno tiene familia, lavarropa es vital para la vida de una persona. Mi señora trabajaba, yo trabajaba, los chicos iban los dos a la escuela. Y saben que estuvimos un año sin lavarropa. Y no entendíamos trabajando los dos, y no, era otra situación del país, teniendo tarjeta de crédito, ¿cómo nos voy a comprar lavarropa? No lo podía entender. ¿Cómo nunca llegábamos al límite, siempre pasaba algo. Hasta que un día el Espíritu Santo le habló a mi señora y le dijo, pues mi señora no es que se quejaba
porque el Señor va a hacer la obra. El Señor me lo dijo claramente, esto no es un predicador, no es el nombre del que habla, sino es la fuente del que lo declara que es Dios. Dios hoy te va a dar una palabra, a vos que lo estás buscando, que lo estás necesitando. Va a haber una palabra para tu vida. Yo sé que el Señor ahora está moviendo de tu mente, de tu corazón, a lo que estaba escondido, que estaba enterrado, aunque estaba atado, Él hoy lo va a desatar. Y vida va a brotar de tu corazón, vida va a brotar de tu mente, de tus emociones, aún de tu cuerpo para el que está enfermo. Porque hay enfermedades, dice la palabra, que dice que visitan al enfermo los ancianos de la iglesia, confiesen los pecados, únjanlo con aceite y será sano. Hay gente, el Señor me dice, que está pasando por enfermedad, porque hay algo que tiene que contar, y no es para avergonzar, es para ser libre. Cuando te visites, hermano y hermana de la iglesia, abrí tu corazón, contalo, sea en el auto, en el colectivo, tomando un mate, un café en una plaza, en donde sea, y algo rápido, milagroso, contundente va a acontecer. Para los que hoy están acá en el frente, Dios te va a dar esa señal. Dios te va a dar esa guía. Algunos necesitan que Dios los tenga de la mano porque están pasando por el valle de sombra y de muerte. Y el Señor dice en el Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. El Señor me dice que te diga que en ese valle de sombra y de muerte Dios te va a dar una lámpara que es su palabra. A tus pies, no vas a tropezar, pero va a ser porque es a los pies, es un paso a la vez. Esto te está enseñando, Dios te está revelando que es un paso a la vez. ¿Y por qué lumbrera en mi camino? Porque el final está cerca. El salir de este desierto está cerca, pero era necesario. Dios tenía que separar el trigo de la cizaña. Dios tenía que separar lo que es vil de lo que es precioso, dice su palabra. Padre bueno, gracias. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra nos guía, no nos confronta, Señor, sino que nos anima. Señor, y nos estás hoy invitando a no ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Si hoy el Señor te da un rema, si hoy el Señor en esa herida puso un sello, declaralo, decretalo, respiralo, vivilo, confesalo, contale a tus amigos, Dios me hizo alguien nuevo, Dios cambió mi lamento en fortaleza, en gozo. Contalo que el Espíritu Santo, el autor de su palabra, de la Biblia, hoy va a decretar en tu corazón y va a levantar, va a resurgir, va a resucitar una palabra que el diablo quiso distraerte. Una palabra que recibiste hace muchos años. Hay muchos que hoy recibieron palabra hace 10, 20 años y se han olvidado. Y dicen en su palabra, dice Dios, el salmista dice, mi memoria me ha hecho acordar de tus proezas y maravillas, no solamente a Israel, no solamente a mi casa, sino a mi vida. El Señor hoy va a traer en tu memoria palabras que estaban enterradas. Inconsciente o conscientemente lo permitiste, pero el Señor está alumbrando tu corazón. Hoy el Señor está alumbrando y te está diciendo, amigate conmigo. Que cuando no haya alguien que te hable a tus oídos, sea en la lectura de mi palabra, que a través de la ventana de tus ojos entre una promesa, entre una esperanza de un milagro. Padre bueno, yo te doy gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mantenemos nuestros ojos cerrados y a nuestros amigos que nos están mirando le queremos decir que si hoy necesitas que Jesús sea el Señor de tu vida, quiero que hagas esta oración conmigo y declares de todo corazón y sinceramente, Señor Jesús, te hago Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, cambia mi vida. Necesito esa transformación.
acerques a esta iglesia, que te vamos a recibir y que vamos a escuchar el testimonio que Dios hizo en tu vida. Muchas gracias. Amado Dios, Señor Jesús, gracias Señor por la iglesia. Padre bueno, gracias Señor. Señor, estés sobrando, Señor, hoy en las economías, en este hermoso país, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias Jesús, gracias. Señor, en este tiempo de elecciones, estés sobrando, Dios, estés sobrando, Dios. Se estés acomodando en ese mundo espiritual, oh Dios. Como iglesia tomamos autoridad en el nombre de Jesús y decretamos que Argentina va a ser el granero del mundo, que Argentina, Señor, van a salir hombres y mujeres que lleven tu palabra hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, porque tus promesas en la iglesia de Argentina se va a cumplir y que como iglesia vamos a salir a predicar la palabra con una vida, con testimonio, con señales. Y la gente va a querer volver a congregarse, va a querer volver a acercarse a la casa del Padre. Padre bueno, gracias, porque en tu iglesia vas a levantar hombres y mujeres, no solamente fortalecidos en el Evangelio, sino económicamente, con testimonios de milagros de sanidad. Padre, y esto va a suceder en la iglesia Catedral de la Fe Aedo, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Gracias por lo que pasaron hoy acá adelante, Señor. Gracias porque dieron un paso, Señor. Y vos los viste. Ellos decidieron hacer un altar para vos. Esto es algo que vos hiciste con Dios. Y los que no quisieron pasar por vergüenza, el Señor corre a un costado la vergüenza y ve tu corazón. Gracias, Señor, porque esto es algo entre vos, Señor, y es conmigo. Señor, gracias porque mi problema no es lo que querés escuchar, sino que lo que querés ver es mi corazón. Gracias, Señor, porque no pones en la balanza mis errores, Señor, sino que pesás mi vida. Y yo valgo tanto para vos que entregaste a tu Hijo Jesús y que derramaste sangre de tu Hijo por los errores que iba a cometer más adelante. Gracias, Señor, porque me ves perfecto a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque en esta semana nos vamos a amigar con tu palabra, Señor. Porque entendimos que no hay que dejar de congregarse porque es un deseo de tu corazón. Porque entendimos que en tu palabra es fuente de vida. Porque entendimos, Señor, que tus planes para nosotros son perfectos. Porque vos sos perfecto. Gracias, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, iglesia. Le damos un aplauso al Señor. Si alguien quiere que oremos por él, se puede acercar, por favor.